Buenas tardes con todos. He iniciado la grabación. Voy a saludarles afectuosamente a todos. He esperado un tiempo prudencial, como todas las clases les he mencionado, para que se unan la gran mayoría del curso. Espero que se encuentren muy bien y para dar inicio a esta clase, como siempre ustedes ya saben, voy a pedirles que por favor enciendan la cámara un momentito. Capturo la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Pueden apagar, por favor, sin problema. La clase pasada habíamos conversado respecto a los factores de producción, ¿verdad? Y habíamos hablado de los factores tanto originarios como los factores derivados. Continuando en la misma línea, ¿sí? Dos temas, dos ideas principales para ir finiquitando este punto. Cuando analizamos los factores de producción, por ende, el sistema productivo, hay que encontrar también una relación que se llama función de producción. ¿Sí? Yo voy a compartir la pantalla y voy a hacer el modelo de pizarra, como ustedes saben. Hoy es nuestra clase número 4, si no estoy mal. Y parto, ¿no? De este punto. Voy a hablarles de la función de producción. Esto es súper breve. Si hasta el momento he hablado de sistemas de producción, ¿no es cierto? He hablado de sistemas de producción. Dentro del punto de análisis de sistemas de producción, se derivó los factores de producción y del análisis de los factores de producción se deriva la idea de función de producción, que es lo que toca ahorita. Primero, vamos a comprender que una función de producción es una relación, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de relación, cuando interviene un análisis de más de dos variables. En este caso, esta relación va a estar asociada siempre a la cantidad de factores de producción que utilizamos, ¿no es cierto?, para producir un bien o para producir un servicio y la cantidad de producción. Entonces, repito, ¿qué es una función de producción? Es una relación que existe entre el número de factores de producción o la cantidad de factores de producción con la cantidad de productos, ¿sí? O con la cantidad de bienes producidos. Es una relación. Repito, para hablar de relación necesitamos más de dos variables. ¿Cuáles son estas dos variables? Relación. Cantidad de factores de producción y cantidad de bienes producidos. ¿Sí? ¿Para qué me sirve hablar de esta relación? Un sistema productivo es totalmente eficiente cuando yo produzco una cantidad X y esa cantidad X tiene la cantidad necesaria de factores de producción para poder obtenerlos. O sea, yo no puedo producir o querer o pretender producir
10.000 panes, ¿sí? Ay, si se me reinicia la computadora, por favor, chicos, sabrán si se me interrumpe la conexión, sabrán que me salió un mensaje ahorita que se va a reiniciar la computadora por un virus. Por favor, si pasa eso, me disculpan, yo me conecto enseguida. Les decía, yo no puedo pretender producir 10.000 panes y tener solamente los factores de producción para 1.000. Ahí el proceso no es eficiente, ¿no es cierto? El proceso no tendría sentido. Querer producir más de lo que yo puedo hacerlo. Pero si yo quiero producir 10.000 panes y tengo los factores necesarios para producir esos 10.000 panes, el sistema es eficiente. No sé si me hice entender que es una función de producción, chicas y chicos. ¿Me escuchan? Sí. No, A porque yo no lo entendí también el ejemplo. ver, prenda la cámara, José. Ya. ¿En qué parte no entendiste? ¿Cómo está? ¿Qué El parte no ejemplo. entendiste? Es que no les di. ¿De los panes? Ajá. Ya, por ejemplo, te estoy diciendo que necesito para una función de producción considerar, ¿no es cierto?, la cantidad de factores de producción, mano de obra, capital, tecnología, tierra, trabajo en general, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Necesito siempre tener la cantidad de factores de producción necesarias para producir una cantidad adecuada de bienes. Bienes, por ejemplo, en este caso los panes, ¿sí? O productos, en este caso, en este ejemplo. Los productos son los panes. Es decir, si yo quiero producir 10.000 panes, necesito tener los factores de producción necesarios para producir esos 10.000 panes. Les decía, yo no puedo pretender querer producir 10.000 panes y tener factores de producción adecuados para solamente 1.000. No sé si han escuchado, se estiran los pies, es un dicho, ¿no? General, se estiran los pies hasta donde alcanza la sábana. ¿Han escuchado eso? Ya, entonces, Sí. ya, perfecto. No podemos producir más de lo que nos es posible. Cuando nosotros hablamos de un proceso productivo, debemos comprender que el proceso es eficiente, es adecuado, es satisfactorio. Si yo tengo todos los insumos, si tengo toda la materia prima, si tengo todos los trabajadores, si tengo todo el capital necesarios para producir lo que yo pretendo. Yo no puedo pretender una producción, me invento, ¿no? Porque estos son ejemplos de 1.000.000 de huevos de gallina si solamente tengo unas 100 gallinas. No puedo pretender producir 1.000.000 de huevos diarios si tengo unas 10 o 100 gallinas. No sé si me hago entender. ¿Qué necesitaré? Un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los insumos, que en este caso van a ser las gallinitas, las jaulitas, el alimento, para obtener la cantidad adecuada de huevos que yo pretendo vender. No sé si me expliqué, yo sé. Sí, profe. Ahí sí. Gracias. Apague su cámara, por favor. Siempre esta relación, esta función, ¿sí?, de producción es adecuada. Y es por eso que muchas veces existen las externalidades o los fallos de mercado. La calidad. Hablar de función de producción me permite hablar de calidad. Cuando digo eficiente, ¿no es cierto?, siempre asocienlo a calidad. Cuando digo es un proceso eficiente, me estoy refiriendo a un proceso de calidad. Muchos de los productos que son de mala calidad no es porque así lo son o porque la empresa que los produjo quiere que sean de mala calidad. ¿Cuál es la razón para que estos productos sean considerados de mala calidad? Varias razones. Primero, puede ser que la gente, el comprador, está demandando productos baratitos, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, queremos carros, pero que sean de acceso, ¿no es cierto?, que sean asequibles para nosotros, los que necesitamos los carros. Entonces, el mercado, los mercados de producción de carros, ¿qué tienen que hacer? Adaptar su producción a la demanda del mercado. Entonces dicen, bueno, la gente quiere carros baratos y buenos, entonces vamos a producir carros baratos y buenos. ¿Con qué? Con suficiente mano de obra, con suficiente material o materia prima, ¿no es cierto?, con el capital suficiente para que los carros sean de buena calidad, pero sean baratos y satisfagan la necesidad de la gente. Es un proceso eficiente
Y los productos son de calidad, pero hay otros que te mienten y te dicen el producto es de calidad, pero realmente son de pésima calidad. Por tratar de optimizar, ¿no es cierto?, insumos, por tratar de ahorrar en el proceso productivo, el producto final es deficiente. ¿Sí? Es deficiente. Y ténganlo por seguro que si el producto final es deficiente, todo el proceso va a tener problemas. Dentro de ellos va a tener o va a generar contaminación. Un proceso eficiente es aquel que lleva un sistema ordenado de gestión, desde la dotación de materia prima, todo el proceso productivo controlado y que el producto pase los estándares de calidad, ¿sí? Control de calidad, de tal manera que el producto obtenido al final del proceso sea de calidad, satisfaga, ¿no es cierto?, la demanda del cliente y sobre todo no contamine o no genere fallos o externalidades al medio ambiente. Eso es lo que pretende un proceso productivo. Y el primer paso para entender un proceso de esta índole es comparar siempre la cantidad de factores de producción con la cantidad de bienes producidos. Si yo les digo a ustedes, voy a ponerles otro ejemplo, ¿no? Les voy a mandar de aquí hasta la próxima semana una tarea. Necesito que me hagan 10 ensayos y ustedes 10 ensayos para la próxima semana y ustedes tienen como horas autónomas de economía ambiental 2 horas semanales, me invento. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tenemos que hacer 10 ensayos y solo tenemos 2 horas a la semana autónomas para deberes y trabajos. Van a tratar de hacer los 10 ensayos por cumplir, pero no van a tener los insumos adecuados. Tiempo, el primer insumo, tiempo. ¿Sí? Lo más importante para este ejemplo. Por lo tanto, sus ensayos serían de pésima calidad. La cantidad de insumos, que en este caso es tiempo, no va a permitir que ustedes generen estos 10 productos que van a ser los ensayos apropiadamente. Pero si yo les digo, necesito que ustedes me entreguen 10 ensayos y van a tener 2 horas semanales, por lo tanto, tienen 5 semanas para entregarme los 10 ensayos. Si ustedes dicen, a la semana tengo 2 horas de economía como autónomas, si utilizo estas 2 horas semanales, voy a poder hacer en 5 semanas 10 ensayos. ¿Creen que sea posible? Haciendo un ensayo por hora. Tratarían de hacerlo, pero tampoco de la mejor manera, porque un ensayo en 1 hora no es lo adecuado. Pero aún así van mejorando. Y si les digo, tienen 10 semanas para entregarme 10 ensayos. Si ustedes tienen, ¿no es cierto?, 2 horas a la semana, el tiempo les va a fluir mejor. Algo así es lo que yo pretendo que ustedes asocien con la producción. Los que invierten más, los que ordenan mejor, los que organizan sus procesos apropiadamente, los que controlan todo el proceso, ustedes ya saben, desde el inicio, que es la obtención de materia prima, hasta el final, que es la obtención del producto, si se van controlando todas esas etapas, ténganlo por seguro que el resultado final va a ser favorable. ¿Favorable para quiénes? Para los agentes económicos, que son los consumidores o los agentes del mercado, o a su vez para el ambiente. Esta función de producción que estoy compartiendo en pantalla siempre debe ser analizada, ¿sí? Lo que pretendo obtener, ¿cuánto es? ¿Y qué cuento para ello? Ese es el sentido de haberles dado los factores de producción, ¿sí? Una empresa más grande que va a necesitar más trabajadores, más tecnología, más equipos, más capital. Si yo pretendo producir más, debo tener más factores de producción. Con esto termino esta parte. Voy a resumir en esto. Más producción. Más factores. Si quiero producir más, debo tener más factores de producción. Les escucho. ¿Alguna duda, chicas y chicos? ¿Quedó claro? Confírmenme, por favor.
Sí, está claro. Sí. Listo. Voy a irles poniendo los conectores. Entonces hablamos de sistemas de producción, luego de factores de producción, y estos factores de producción me llevan a hablar de función de producción. Ahora bien, vamos con un ejemplo para cerrar este punto de factores de producción, ¿sí? Factores de producción. ¿Me van a escuchar, por favor? Tengo una empresa de computadoras, ¿sí? Y en esta empresa de computadoras se quiere producir un nuevo software, un nuevo programa informático. Tengo una empresa de computadoras, repito, y dentro de mi empresa de computadoras quiero crear un nuevo programa informático. Entonces, yo para crear ese nuevo programa informático voy a utilizar el tiempo de los programadores, ¿sí? De las personas que están contratadas. Voy a utilizar el espacio físico en el que se encuentran las oficinas de mi empresa, ¿no es cierto? Yo sé que para producir este programa informático cuento con un edificio de oficinas, sé que cuento con un equipo informático, ¿ya? Y también sé que la capacidad de todo mi equipo de trabajo, sé que los equipos, los insumos, la maquinaria que yo utilizo es de punta. Por lo tanto, con el ejemplo que acabo de mencionar, quiero que me digan, que me enlisten cuáles son los factores de producción que ustedes pudieron percatarse, ¿sí? Entonces, repito, tengo una empresa de computadoras, ¿no es cierto? Esta empresa de computadoras quiere producir un nuevo software, un nuevo programa informático. Para ello utilizo el tiempo de los programadores, utilizo el espacio físico, ¿no es cierto?, donde se encuentran mis oficinas. Cuento como dueña de la empresa con un edificio de oficinas, cuento con un equipo informático y cuento con maquinarias, insumos de última tecnología. Entonces, en conjunto, es con lo que yo cuento para poder realizar mi programa informático. Ustedes, quiero que me analicen, que vayan pensando y que me digan cuáles son los factores de producción que pudieron percatarse de la narrativa, del ejemplo que les acabo de dar. No sé si me hice entender lo que pido. Sí, Sofía. Ya, perfecto. Entonces, ahorita, sigan pensando. Ya les doy el espacio donde van a escribir. Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Donde están los puntos suspensivos es donde pretendo escribir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Déjenme buscar una aplicación aquí. Listo. Ustedes van a llenar este espacio.
Chicos, vamos a hacer una nueva práctica, ¿no? Déjenme ver. Déjenme ver. Me confirman, ¿pueden ver ustedes la pizarra? Sí. Ya. Todavía nadie va a escribir, nadie va a escribir. Ok. A mí me resulta mejor el PowerPoint, pero ya. Hagamos la prueba con una pizarra. ¿Por qué quiero la pizarra? Porque en este espacio ustedes van a poder interactuar, van a poder escribir. ¿Dónde está el primer recuadro, no? ¿Quién de ustedes quiere participar? ¿Quién me dice cuál es el factor cuando yo utilizo el tiempo de los programadores? Alce la mano, por favor, ¿quién quiere participar? Luis Torres, por favor. En el recuadro que dice, escribe aquí, me ayudas, por favor, colocando la respuesta. No sé si Eh, me permite. ¿Solo le aplasto o porque nos envió también eso de mostrar nota o es de entrar ahí? ¿O No, en solo les... mostrar no, solo donde está. A ver, voy a Ah, compartir. ya, a ver, creo que ya se me fue el cuadrito de texto, ya sí podía escribir. Ya, escribe, por favor, aquí. Voy a Mm, compartir la ventana. No se me vayan que yo quiero ver qué les aparece. A mí ya se me perdió la pizarra. Sí, Sí, de profesor. que se perdió la pizarra, ¿no es cierto? ¡Ah! Se me perdió la pizarra. Se perdió la pizarra. Ya. Te debe aparecer ahorita, Sí, Luis. Escribe, por favor. En el primer paréntesis, escribe tu respuesta. el tipo de factor que es Ajá. ¿Qué factores? El tiempo de los programadores. originario, el tipo de factor. Ya, perfecto. Ya, es un originario. ¿Cuál es? Pon originario, pero ¿cuál es el factor? No quiero que me digan la Trabajo. clasificación general, sino qué factor es. No quiero Trabajo. que me... Ya, entonces escribe, por favor, en lugar de originario, escribe trabajo. Ya. Ahí sí, me borro. Ahí, me apareció de nuevo. Ya. Listo, gracias, Luis. Vamos con el segundo factor de producción, el espacio físico en el que se encuentran sus oficinas. Voy en el orden, ¿ya? Cecia, por favor. Ya, Sofía, ya le pongo. Ya le puse. ¿No? Borraste lo que puso Luis y escribiste terreno.
En el tiempo de los programadores, eso ya lo puso Luis y era trabajo. Arregla, por favor. Yo quiero que tú respondas donde dice el espacio físico en el que se encuentran sus oficinas. Tú cambiaste donde dice, ¿no es cierto? Al lado de programadores pusiste terreno. Sí, Sofía, ya la arreglé, no me di cuenta. Ya, perfecto. Ahora, terreno, el espacio físico en el que se encuentran sus oficinas. Gracias, Cecia. Y tenemos un edificio de oficinas y un equipo informático. En el mismo orden de los que levantaron la mano. Pablo, Miguel, por favor. Sí, profe. Por favor, vas a escribir qué factor de producción es cuando hablo de un edificio de oficinas y un equipo informático. Ya. Gracias. Capital físico. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, bajen la mano. Vamos a dejar de usar la pizarra. ¿Sí ven por qué no uso muy seguido la pizarra? Porque les permite interactuar, pero demoro mucho. Vamos a continuar. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el PowerPoint que yo le uso como pizarra? Sí, sí. Ya, muy bien, gracias. Sí, entonces aquí estaba trabajo. Terreno como tal, ¿cuál era el factor? Pusieron terreno, pero no era terreno, era tierra y capital. En este caso fueron muy explícitos y pusieron capital físico. Perfecto. Ya, con eso tenemos una idea. Para concluir, no se olviden que los factores de producción toman en consideración la siguiente estructura. Observen. Siempre que hablamos de factores de producción, debemos considerar esta estructura. ¿Qué indica esta estructura? ¿Qué quiere decir? Entradas, generalmente las entradas están asociadas con la dotación de materia prima, proceso de transformación, ¿qué involucra este proceso de transformación? Generalmente la generación de residuos y de productos finales. Y lo tercero, involucra la obtención del producto final, residuos también. Entonces, tanto para entradas como para la etapa número 2, que es la transformación, como para la etapa número 3, que es la obtención del producto final, vamos a encontrar o se van a generar
residuos, ¿sí? En cualquiera de las etapas de un proceso de producción, ¿sí? Al utilizar factores de producción, siempre a la entrada podemos obtener residuos. Durante el proceso intermedio, que es la transformación de la materia prima en producto final, tenemos residuos. Y al finalizar el proceso, tenemos residuos. Generalmente las entradas, los residuos que están asociados son con la materia prima. Por ejemplo, yo voy a producir jugos enlatados, entonces la materia prima son las frutas, ¿sí? Y las frutas vinieron en cartones. Inicié el proceso, todavía ni produzco los jugos, estoy sacando las naranjas de los cartones y esos cartones se convirtieron en residuos para mí. Ya, entonces miren, en la entrada, en el proceso inicial, residuos. Ahora, esas naranjitas se van a convertir ya en jugo, se van a transformar, ¿no es cierto?, en jugo. Exprimo las naranjitas, agrego el azúcar. ¿Qué pasa con las cáscaras de la naranja? ¿Qué pasa con la pulpa? Solo obtuve la pulpa, no sé, utilicé y aproveché la pulpa. ¿Y el resto? ¿Qué hago? Residuo. Si no lo reaprovecho, no lo reutilizo, residuo. ¿De dónde obtuve? Del proceso de transformación. Un empaque igual, residuo. Aguas, ¿no es cierto? Del proceso de lavado, agua con jabón, es un residuo. Y al final, en el producto, ya cuando tengo el jugo, ya coloco el juguito en los empaques, ¿sí? Pero un empaque estuvo dañado, un empaque se rompió, estaba aplastado, residuo. Aparte, el agua residual igual del proceso de limpiado de pisos, de lavado de platos, de insumos, residuo. Cualquiera de las 3 etapas de un proceso de producción, chicas y chicos, van a tener residuos. Y no se olviden, para terminar esta parte, que dentro de la economía ambiental, nuestro objetivo es estudiar la economía de los residuos. ¿Sí? No sé si está claro ello. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, gracias. ¿Y por qué les hablé de la economía ambiental? Les voy a poner ejemplos y ustedes me van primero a escuchar, no, primero van a interpretar y luego van a escuchar la versión final para que puedan entender realmente la diferencia entre la economía convencional y la economía ambiental, ¿sí? Una vez que acabemos con este ejemplito o estos 2 ejercicios, vamos a entrar ya a la parte medular de esta unidad, que es mercado, oferta y demanda. Denme un momentito. Mejor no lo escribo y le copio directo para no perder tiempito, ¿ya? Déjenme ver. Voy a dejar de compartirles. Listo. Yo les puse aquí signos de interrogación. Estos signos de interrogación van a representar qué tipo de economía es, o a qué tipo de economía refieren los ejemplos que ustedes están viendo en pantalla. O es economía ambiental o es economía convencional. Primera condición o primera característica, ¿no es cierto?, de este tipo de economía, que no sabemos cuál es todavía. Es el resultado de una actividad económica, es decir, es el resultado de un proceso de producción. Se recicla naturalmente, existe reciclaje, nos dice en este proceso de producción, pero existe un reciclaje natural, es decir, natural, no hay intervención humana, se recicla solito, ¿sí? Entonces, ¿estamos hablando de generación de residuos? Sí.
Pero cuando hablamos de residuos, ustedes también deben asociar con reciclaje. ¿Qué pasa con estos residuos y el reciclaje de estos? ¿Hay reciclaje? Sí, pero se recicla naturalmente, es decir, el hombre no interviene ahí, sino, por ejemplo, los microorganismos, ¿sí? Mediante el flujo circular, mediante el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, los ciclos biogeoquímicos. No hay intervención humana. Todo el proceso de reciclaje se da de manera natural. Se convierten residuos en recursos. Por ejemplo, vamos con el ejemplo número 1. El monóxido de carbono, ¿no es cierto? Que los animales emiten como residuo de la respiración. Entonces los animales respiran y emiten, ¿no es cierto?, residuos. ¿Cuál es ese residuo? El monóxido de carbono. ¿Por qué le decimos que es un residuo? Porque es el resultado, ¿no es cierto?, final de un proceso de producción. No queremos que no le sirve ya al animal. O sea, el animal lo que desecha es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, repito, que emiten los animales como residuo de la respiración, es absorbido ¿por qué? Por las plantas. ¿Estas plantas qué hacen? Absorben el CO2, ¿no es cierto? Y transforman en ¿qué? Oxígeno. Aquí hay un ejemplo de reciclaje natural. ¿Por qué digo que es natural? Porque no hay intervención humana. O nosotros intervenimos en este proceso, chicos, en la transformación del monóxido de carbono, sí, en el proceso de respiración vegetal. ¿Hay alguna intervención de nuestra parte? ¿Qué dicen? No, profe. Ya, se da un proceso, no se olviden, de reciclaje natural. Esto es clave, ¿sí? Se da un proceso de reciclaje natural. Otro ejemplo, el estiércol, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el estiércol? Es transformado por los microorganismos y ese estiércol se convierte en alimento de las plantas. ¿Existe reciclaje? Sí, ¿verdad? El estiércol se recicló, se transformó en alimento para las plantas. Es un reciclaje que en algunos casos puede ser prácticamente total, les puse. La mayoría de los casos de reciclaje no es total, siempre hay residuos. O sea, voy a reciclar y en el proceso de reciclaje también se generan residuos. Residuos son todos los componentes resultantes de un proceso que no son aprovechados por el proceso inicial, que no son aprovechados. Pero ojo, no es lo mismo decir residuo que decir desecho. El residuo, ¿sí?, tiene un potencial uso, es decir, con los residuos se pueden obtener productos secundarios. Estiércol es un residuo, ¿no es cierto? Es un residuo animal. El residuo fue aprovechado por los microorganismos y se transformó ¿en qué? En alimento para las plantas, ¿verdad? Eso es un residuo. ¿Cuál es el subproducto? Alimento. Al principio fue estiércol y ahora se convirtió en un subproducto que es alimento para plantas. Pero, como les hago referencia, en este tipo de reciclaje, en el caso del estiércol, casi todo el estiércol se convirtió en un subproducto, pero habrá algunas partecitas que no se pudieron haber reciclado por los microorganismos y eso se convierte en desecho. Todo lo que va a parar en los botaderos, en los contenedores, que ya no tiene un uso más, que ya no puede convertirse en un producto secundario, es un desecho. Residuo es el resultante de un proceso. Desecho es lo que ya no sirve, ya no puede ser reciclado. No sé si me hice entender esta parte, la diferencia entre residuo y desecho, chicas y chicos. El residuo me permite obtener un subproducto. El desecho ya no. El desecho se acumula en el botadero de basura, en el relleno sanitario, etc. No tiene un nuevo uso. La mayoría de residuos pueden ser reciclados. Es por eso que existen tantas campañas de que reciclemos. Y solamente una pequeña fracción de esos residuos se convierten en desechos. Ahora sí, les escucho. ¿Quedó clara la diferencia entre residuo y desecho? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguien que... Gracias, Ceci. ¿Alguien que no? ¿Alguien que me quiera o que quiera opinar para repetir, por favor, sin ningún problema?
Bueno, entonces yo voy a asumir que todo está claro, ¿les parece? En este ejemplo hay un reciclaje natural, no hay intervención del hombre. Ahora, ¿qué tipo de economía será? Estoy hablando de residuos, estoy hablando de reciclaje. ¿Economía ambiental o economía convencional? Esta respuesta la vamos a dar en un momentito. Permítanme, ya les paso el enlace. Inge, Dígame. lo que pasa es que me acaba de decir que se le ha ido la luz. ¿Quién? Shirley Aibol me acaba de avisar que Sí, se le había... sí me escribió un Ah, ya, WhatsApp. disculpa. Ya les comparto, ¿no? A ver, aquí van las instrucciones. A ustedes yo les pedí que cuando les vaya a dar un menti deben poner su número. Pueden colocarles, esta es una opción de quiz, ¿sí? Quiz, esto es decir, opción múltiple. Les va a pedir a ustedes que pongan su nombre. Aquí, en este tipo de quiz, con la instrucción que yo les estoy dando en este momento, van a poner su nombre. Aquí, en este tipo de preguntas, no hace falta su número. Aquí sí pueden poner su nombre. De hecho, escúchenme bien. No pongan número, pongan nombre. Cuando vean este tipo de preguntas que les va a aparecer hoy, no pongan número, perdón, no pongan número, pongan, que les dije, su nombre completo. Tienen 90 segundos para responder, entonces, permítanme un ratito, les comparto el enlace. Les coloco en el chat, ¿sí? Ingresen, por favor, al Menti. A ustedes les debe aparecer esto. Comparto pantalla para que vean cómo les debe aparecer. Me confirman si les sale así, con cualquier otra figura, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Entonces aquí ustedes van a poner su nombre y su apellido y ponen join. Me avisan cuando hayan ingresado sus datos, por favor. Ya Inge ahí me dio otro mensajito. Ya, perfecto. Ahora a mí me va a aparecer lo siguiente. Todos y cada una de las personas que se encuentran conectadas ya tienen un símbolo, ¿sí? Que es el que ustedes están viendo. Y ya tengo 37 ingresos. Entonces, en este momento voy a proceder a dar un enter y les va a aparecer a ustedes la pregunta. Tienen 90 segundos para responder, pero ojo, al primero que responda, que esto automáticamente me arroja el resultado, al primero que responda,
vamos a hacer acumulados, ¿no? Y al final del primer parcial le damos una bonificación, que no sé todavía cuál es, pero vamos a ir acumulando los primeros lugares. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3 doy un enter. Entonces, 1, 2 y 3. Ya mismo les aparece la pregunta. ¿Qué tipo de economía representa el proceso de reciclaje natural? Y les salen las opciones. Tienen 1 minuto y medio para responder. ¿Estamos como lo que ven en la pantalla, por favor? ¿Sí o no? No carga, profe. ¿A nadie le carga? Respondan, por favor. ¿A nadie le carga? A mí se me cargó. Sí, sí me les cargó. debe A mí cargar. también. Sí, profe. Ya, A mí también. Gracias. Tienen 51 segundos. Tienen la respuesta correcta. La respuesta correcta es economía convencional. Sí. Ustedes cuando escuchan reciclaje natural dicen, no, eso está asociado con ambiente, con los microorganismos, con las plantitas. Y es por eso que ustedes, la mayoría, puso economía ambiental. ¿Verdad? Prácticamente ni uno puso economía convencional. No hay ganador. Qué mala, Sofía, usted nos hizo a propósito. Generalmente aquí me sale quién respondió primero. ¿Sí? Respondió primero Sebastián, pero no tiene puntos. Por eso no me sale aquí un anuncio de ganador. Todos tienen 0 puntos. Pero es justificable. Ustedes todavía no comprenden, ¿no es cierto?, adecuadamente, porque aún no les doy la clase de eso. Ojo, cuando hablamos de reciclaje natural, sin intervención humana, hablamos de economía convencional. O sea, a la economía convencional, a la economía común, no le interesa el reciclaje, no le interesa todo lo que se puede ganar con el reciclaje. No le interesa, simplemente deja, ¿no es cierto? No le da un valor agregado al proceso de reciclaje. Solamente el intercambio del mercado, pero no le da un valor al proceso de reciclaje. Ojo, la clave está en comprender que dentro de la economía convencional, todo lo que tenga que ver con reciclaje natural, donde no hay intervención humana, tenemos este concepto. ¿Qué pasa si ahora yo les doy el ejemplo? Tengo metales pesados. A estos metales pesados yo les reconozco como sustancias tóxicas, ¿sí? Tengo cromo, tengo mercurio, tengo cadmio, tengo arsénico en el agua. Son sustancias tóxicas, ¿sí? Y han pasado en el agua muchísimo tiempo. No ha podido reciclarse naturalmente, es decir, los microorganismos naturalmente no han podido transformar esos metales pesados en
cadenas más simples, son compuestos más simples, son estructuras más simples para que no contaminen el agua. No hay un proceso natural, no hay un reciclaje, no hay una transformación natural. Prácticamente el cromo, el mercurio que fueron desechados por una curtiembre en el agua, sin la intervención de los microorganismos, sin un proceso de reciclaje natural, se queda acumulado en el agua. Eso es lo que pasa en nosotros. ¿Qué hacemos? Necesitamos la intervención humana. El ser humano, con su capacidad, se ingenia procesos de transformación físico-química. Transforma, ¿no es cierto?, depura el agua a través de procesos físico-químicos. O, a su vez, diseña procesos de biorremediación. Utiliza microorganismos, los bioestimula, eso se llama biorremediación, y se da el proceso de reciclaje, pero no natural. Sí, intervienen los microorganismos, ¿pero por qué? Porque el ser humano colocó ahí a los microorganismos. Sí, les alimentó a los microorganismos para que ellos puedan ir degradando esos metales pesados y así el agua se depure, así el agua limpie. ¿Cuánto gana la curtiembre o cuál fue, ¿no es cierto?, el precio a pagar de los dueños de la curtiembre para tratar el agua? ¿Y cuánto ganó la curtiembre y la comunidad por haber tratado el agua? Eso estudia la economía ecológica, la economía ambiental. ¿Hubo o no hubo intervención humana, chicos y chicas? Chicas y chicos, ¿qué dicen en lo que les acabo de contar? Sí, profe. Sí, hubo. Y hubo, ¿no es cierto? Si no había intervención humana, los metales pesados se quedaban en el agua. ¿Por qué? ¿Por qué no los microorganismos no los podían degradar, transformar naturalmente? Porque estas son sustancias altamente tóxicas y si la concentración de estos en el medio es alta, entonces inhibe el crecimiento microbiano, inhibe la vida. ¿Cuánto una empresa puede ganar si analices tus procesos de reciclaje con intervención humana? Por eso la economía ambiental es tan importante para ustedes. ¿Cuál es el valor a pagar por los dueños de la curtiembre que les puse como ejemplo para tratar, para depurar esas aguas? Por ejemplo, yo soy dueña de una curtiembre y yo gasto $1.000.000 en muy exagerada, $100.000 en una planta de tratamiento de aguas bien hechita para que el agua residual del proceso de curtiduría quede o cumpla con los límites máximos permisibles por la legislación. He puesto $100.000 para hacer ese proceso. Cumplo con la legislación, ya el Ministerio de Ambiente a mí no me sanciona, estoy tranquila. Ahora, ¿cuánto gano con ese proceso? Gano reconocimiento social. La gente reconoce mi trabajo, sabe que no estoy contaminando. Y ese reconocimiento social se convierte en mi mejor marketing, en mi mejor publicidad. Y muchas veces mejoro mis ventas. Aparte que yo también, como productor de cueros, ¿no es cierto?, debo ser responsable. Para poder implementar mi planta de tratamiento de aguas, yo como propietaria hice un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de mi planta de tratamiento de aguas? Con todo lo que ello involucra. Pero ¿qué beneficios yo recibo como propietaria y mi curtiembre? ¿Qué beneficios recibe por haber implementado esa planta de tratamiento de aguas? Eso estudia la economía ambiental. Reciclaje, es decir, evitar la generación de desechos, ¿sí? Evitar la generación de desechos cuando el ser humano interviene. ¿Por qué? ¿Por qué solamente el ser humano? Porque esa intervención del ser humano me va a generar ganancia. Porque hablamos de flujo monetario, porque hablamos de dinero. Los animales y las plantas no entienden el lenguaje del dinero, ¿no es cierto? Los seres humanos sí. Digo el lenguaje del dinero porque actualmente nosotros y la humanidad se mueve en torno al dinero. Por eso es economía. ¿Le conviene a la curtiduría tener una planta de tratamiento de agua, sí o no? Hay que hacer un análisis. Por eso se llama costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué beneficio tengo? Eso ya veremos en la unidad número 3. Les pregunto, ¿quedó clara la diferencia entre economía convencional y la economía ambiental? La convencional, reciclaje sin intervención humana, reciclaje natural.
No le interesa cuánto ganan, porque los microorganismos no cobran por eso, las plantas no cobran por eso, ¿no es cierto? Mientras que en la economía ambiental se analiza el proceso de reciclaje, pero con intervención humana. ¿Cuánto me cuesta ese reciclaje? Levanten la mano, por favor, si quedó claro lo que acabé de exponerles. Levanten la mano, ¿a quién le quedó claro? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bajen. Pero veo que Fernando Cunalata, Gisela Proaño, Ingrid Melaños no alzaron la mano. ¿Qué pasó? Está alzado, Inge. No sé por qué no aparece. Sí, igual, yo Y que alcé yo la también, mano. sí, sino que no sé qué pasó ahí. Bueno, a mí me parece que no. Perfecto. Alguien que no bajen la mano, por favor. Alguien que no entendió, hable ahora. Sin ningún problema. Hable. Dígame, Sofi, no entendí. Inge, Dígame. yo recién me conecté. Ya, Michelle, en este caso a ti sí te toca revisar todo, porque no puedo partir desde la clase, ¿no es cierto? Porque ya tus compañeros avanzaron. Tienes que igualarte. Las grabaciones siempre van a estar presentes. Lo único que, para aclararte algo, Michelle, es que estoy hablando de la diferencia entre economía ambiental y economía convencional. Siempre que yo les ponga ejemplos, tú tienes que fijarte si hay un proceso de reciclaje natural donde no interviene el ser humano, siempre referiremos a economía convencional. Y cuando hablamos de proceso de reciclaje donde hay la intervención del ser humano, hablamos de economía ambiental. Eso les estoy acabando de decir. A Shirley. Ya, Inge, gracias. Ya. Eso es a breves rasgos lo que les acabé de decir. Sin embargo, como tú te unes 1 hora, 7 minutos después, no puedo repetir toda la clase. Yo te invito a que revises la grabación, ¿sí? Para que me vayas entendiendo. Y si tienes alguna duda, nos conectamos en tutoría, ¿sí? A partir de esta semana ya, bueno, hoy de mañana no nos conectamos todavía porque aún no entrego el distributivo. Una vez que esté el distributivo ya aprobado, realmente corren las tutorías, ¿sí? Ya tenemos el horario definido y con base en eso ya correremos el acompañamiento. Hubo un cambio en mi horario también. Hubo un cambio en mi horario de docentes con los chicos de octavo. Por lo tanto, me toca revisar si se reajustan los horarios de acompañamiento por esa razón. No sé si ustedes seleccionaron martes, pero es el día martes ese cambio. Yalmar, por favor, baje la mano. Gracias. Entonces, Shirley, hablé de reciclaje, la diferencia entre economía ambiental y economía convencional. Hablé de factores de producción nuevamente, les hice un ejercicio y de función de producción. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, una vez que yo entiendo la diferencia entre la economía convencional y la economía ambiental, les voy a poner un diagrama. Un momentito. Observen, por favor, la pantalla. Observen todos los elementos que ustedes tienen en este flujo. Todos. Tienen 1 minuto para ello. Observen, observen a detalle. ¿Qué nomás tienen aquí? Observen. Bueno, 2 minutos. Quiero que se fijen todo. Fíjense en las palabras, fíjense en las líneas, si son continuas, si son entrecortadas. Fíjense en todo.
¿Ya? Lo que ustedes tienen en este momento en pantalla representa el funcionamiento básico de un sistema económico. Es decir, en este flujo que ustedes pueden ver es el flujo de la economía convencional. ¿Sí? ¿Qué analiza la economía convencional? Porque hoy vamos a hablar de esa diferencia, ¿no? Como es economía ambiental, nosotros necesitamos comprender los principios básicos de la economía convencional, así que este diagrama va a ser nuestro soporte, nuestra referencia, nuestra base, nuestro principio básico. Para hablar de economía, necesitamos de agentes económicos. Para este diagrama, los agentes económicos son dos: las unidades domésticas y las empresas. En otras palabras, en lugar de empresas, se pueden llamar productores y en lugar de unidades domésticas, se pueden llamar consumidores. ¿Sí? O a su vez, en lugar de empresa, se puede llamar oferente y en lugar de unidades domésticas, se puede llamar demandante. Eso necesitamos para cualquier tipo de economía. Para la convencional, para la ecológica, para la ambiental, la de los recursos naturales, siempre necesitamos estos agentes económicos. El que produce, el que consume. ¿Ya? Este diagrama es tomado de la bibliografía básica, ¿no? De economía ambiental de su sílabo. Capturé la pantalla nada más, por eso ustedes ven figura 1.1. Ya, ahora, ¿qué pasa? También tenemos factores, esta palabra ya les debe sonar, ¿no es cierto?, conocidita. Tenemos mercado de factores y tenemos mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Vamos a interpretar. Vamos a seguir las líneas continuas. Las unidades domésticas, atiéndanme por favor, le proveen a las empresas ¿qué? Factores. O sea, que las unidades domésticas le pueden proveer materia prima. Las unidades domésticas les proveen a las empresas ¿de qué? De mano de obra. Las unidades domésticas le pueden proveer a las empresas de capital social, de capital monetario inclusive o capital físico. Las unidades domésticas le puede ofertar o le puede proveer, ¿no es cierto?, a las empresas, bueno, en general de los factores, tanto originarios como derivados. ¿Qué hacen las empresas? Toman estos factores que les dieron estas unidades domésticas y las transforman ¿en qué? En bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, esta unidad doméstica le dio lo que les ponía de ejemplo, naranjas a la empresa. La empresa tomó esas naranjas, tomó los trabajadores de estas unidades domésticas, tomó el espacio, inclusive que estas unidades domésticas le no sé cómo decir, le dio, no sé cómo conjugar esto, le dio a las empresas y las empresas transforman esas naranjas en jugos, ¿sí? Es decir, estas empresas transformaron esas naranjas que les dieron ellas ¿en qué? En bienes y servicios. Esta cumple la función de procesamiento, de transformación, y esta cumple la función de dadora, ¿sí? Nosotros, los consumidores, generalmente somos también proveedores. Por eso es un círculo. En algunas ocasiones somos proveedores y en otras ocasiones somos consumidores. Suponiendo yo tengo una empresa, yo soy proveedora de huevitos, yo tengo una granja avícola. Entonces, yo le proveo, ya conjugué el verbo, yo le proveo a la panadería Granis 100 cubetas de huevos diarios, ¿sí? Yo voy a hacer la unidad doméstica, yo le proveo de materia prima, porque los huevos ¿qué son? Materia prima para producir el pan. La empresa viene a ser Granis, la panadería, ¿no es cierto? Yo soy la unidad doméstica porque yo le voy a dar productos primarios, yo le voy a dar materia prima para la empresa. Entonces, yo le doy los huevitos a la empresa Granis. La empresa Granis, ¿qué hace?
toma esos huevitos y esos huevos los transforma con otros factores de producción, con otros materiales, con otros insumos, transforma los huevos ¿en qué? En pasteles, en pan, ¿verdad? Y pone en su vitrina los pasteles y el pan. Como yo le vendí mis huevitos, yo voy y compro pan ahora. Yo voy a la empresa y compro pan. Y el pan que yo consumí tiene los huevitos que yo le vendí. Entonces, miren, yo fui proveedora, pero también fui consumidora. Yo le doté de materia prima a la empresa, pero la empresa me vendió a mí mi materia prima transformada en bien o servicio, en este caso en un bien, que es el pan. Y así pasa muchas veces, que en ocasiones somos proveedores y en ocasiones somos consumidores, ¿sí? Ahora, fijémonos en las líneas segmentadas. Las empresas, ¿sí? Proveen dinero a las unidades domésticas. ¿Por qué? Yo sé que estas líneas segmentadas son dinero, porque aquí me dicen, ¿no es cierto? Flujos monetarios, entrecortado, y flujos reales, continuo la línea. Reales, los huevos, palpables, ¿no es cierto? Si yo no le doy huevos, yo le doy mi trabajo, soy un factor de producción. Entonces, yo le di mi trabajo a Granis. Es un flujo real. Ahora, monetario. Pasa lo contrario. Si la flechita en los flujos reales Si la flechita en los flujos reales venía de arriba para abajo, los flujos monetarios van en sentido contrario. Ahora van de abajo para arriba, ¿sí? Yo le di factores de producción a la empresa y la empresa me devuelve a mí dinero. ¿Por qué? Porque me paga, ¿no es cierto? Repito, yo le doy mis 100 cubetas de huevos a la panadería Granis. ¿Y la panadería Granis qué hace? Me paga por esos huevos. Yo le doy huevos, fíjense en cómo muevo el cursor, yo le doy los huevos a Granis, pero Granis me devuelve dinero. ¿Sí? La empresa me da pan y yo le pago a la empresa por el pan. Porque no me va a dar gratis, ¿no es cierto? A menos que hable de un trueque. Yo te doy huevos, tú dame pan. Observen otra vez. Yo le di huevos a la empresa, Granis. Granis me paga por esos huevos. Granis transforma los huevos en pan y me vende pan. Y yo pago por el pan. ¿Hubo o no hubo un intercambio de flujos monetarios y flujos reales? ¿Qué dicen chicas y chicos? ¿Hubo o no hubo intercambio? Intercambio de dinero y de flujos reales. ¿Qué opinan? No sé si se comprendió esto. ¿Aló? Sí. Gracias, Janita, por responder. ¿Alguien que no entendió? Voy a asumir que todos comprendieron, ¿no? Espero que sí. Dije una duda. Dígame, O dígame. sea, no dentro de esto, pero esto se podría considerar como economía circular o no. No como economía circular. La economía, todo tipo de economía incluye este flujo porque es el del intercambio. Materia prima se transforma en bienes y servicios y por eso se paga. Sea la economía convencional, Fernando, o cualquier tipo de economía, la ambiental, la de los recursos o la economía circular. La economía circular se llama como tal circular porque el objetivo de la economía circular es que no existan desechos. Sí, pero eso es diferente a esto. O sea, que no existan desechos, que se aproveche al máximo todos los residuos y que por el aprovechamiento de esos residuos se generen ganancias. O sea, que si yo hablo de economía circular, ¿puedo decir que la base de esa economía es este flujo real? Sí. Sí, es este flujo circular, sí, pero aplica para toda la economía. Por eso les dije que es la base de cualquier economía. Pero la economía circular, la esencia de esta es que cero desechos.
¿sí? O desechos mínimos, que todo sea aprovechable, que los productos primarios generen productos secundarios, que no exista basura, que todo se potencialice, que todo pueda ser comercializado, producido, transformado. Fernando, ¿me hice entender? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, pero este flujo que ustedes ven es el sustento de cualquier principio económico. Luis, algo quería decir. Sí, tenía una Sí. pregunta, Inge. Dígame. Bueno, en cuanto ya una vez analizado el gráfico, más que todo la dirección o lo que vaya a tomar la producción, ¿cuál consideraríamos nosotros que sería o sea, una fuente de mayor ingreso? ¿Si la prestación de mis servicios o directamente la producción? No te entiendo muy bien, o sea, ¿cuál de las actividades o la prestación de servicios o producción generaría más ingresos según el diagrama? Sí, Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva, pero generalmente en el proceso de producción, la mano de obra o los factores de producción, ¿no es cierto? Están relacionados, los pagos a estos factores están relacionados con la cantidad de productos que quiero producir, es decir, está relacionado con la función de producción, el concepto que les di hace un rato. Entonces, yo no te puedo decir que siempre va a pasar lo que voy a mencionar ahorita, pero en la mayoría de los casos sí. Tengo la empresa, ¿no es cierto, Granis? Según mis ganancias, yo gano como empresa, me invento, porque desconozco este valor, yo gano como empresa $1,000 diarios, $1,000 diarios con la venta de pan, ¿no es cierto? De esos $1,000 yo gasto diario $500 en lo que es materia prima y factores de producción, incluido las horas de trabajo de mis trabajadores. Me quedan $500. Generalmente, en un proceso productivo se trabaja con porcentajes. Obviamente, cuando hablamos de empresas, debe haber ganancia. Ganancia es otra variable de este proceso. Ganancias. Pero para generar ganancias, yo tengo que hacer el análisis de los costes de producción, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta producir, incluido materia prima y mano de obra? ¿Sí? ¿Cuánto es la venta al público o cuál es el precio de venta? Y hago una diferencia entre costo de producción y precio de venta y lo que me sobra es mi ganancia. La respuesta a tu inquietud, Luis, no siempre es directa. Hay casos o deben haber casos en el mundo en que las empresas pagan, ¿no es cierto?, a sus trabajadores una alta cantidad de dinero y se queda con un mínimo porcentaje. Pasa, de hecho pasa. Sin embargo, la idea del mercado es satisfacer la demanda tanto del consumidor como del vendedor. Es decir, que los dos se encuentren felices, que los dos agentes se encuentren felices. A ese punto voy a llegar con lo siguiente. Se llama situación de bienestar. Vendo más, gano más. Compro más al precio más barato. Como vendedor, ¿cuál es mi objetivo? Vender más a los precios más altos. Y esa es la situación de bienestar para el vendedor, ¿sí? Para el consumidor, ¿cuál es la situación de bienestar? Para el comprador, perdón, ¿cuál es la situación de bienestar para el comprador? ¿Comprar más productos a qué? A los precios más bajos. Si usted se puede comprar 10 camisas de la mejor calidad a los precios más bajos, usted va a estar más feliz que comprando una camisa de la misma calidad a un precio más alto. Pero yo como vendedor de las camisas, ¿cuándo voy a estar feliz? Cuando te logro vender más camisas y puedo ganar más de lo esperado, de cuando le subo un poquito más el precio. Eso se llama mercado y teorema del bienestar o el equilibrio, que ya procedo a explicarles, Luis. Así que una respuesta directa a tu inquietud no hay. Lo que sí me atrevo a decirte es que tanto empresa como unidad doméstica deben llegar a un punto de equilibrio que se llama situación de bienestar u óptimo de Pareto. Se llama óptimo de Pareto, equilibrio, donde ambas partes se encuentran satisfechas, ambas partes ganan, donde no hay un ganador y no hay un perdedor. No sé si me hice entender, Luis. Sí, sí, gracias. Ya, exactamente. O sea,
busco y estoy pensando una respuesta exacta y lo único que te puedo decir es que debe haber bienestar, ¿sí? Habrán casos en el que existe pérdida para la empresa, pérdida monetaria. Entonces, todo lo que gana la empresa se distribuye entre materia prima, entre pago de factores de producción y no quedan ganancias. Pero para los empresarios eso es bienestar porque saben que están dando trabajo a la gente, saben que están cumpliendo una función social, aunque se hayan ido en pérdida, pero para ellos es bienestar. ¿Sí me entiendes, Luis? O sea, la palabra bienestar tiene varios sentidos y esos sentidos es lo que permite entender el mercado. En la mayoría de los casos, bienestar es cuando todos ganan, pero eso es utópico, porque los seres humanos competimos, siempre queremos ganar más a pesar de cualquier otra cosa. Y es por eso que ese equilibrio, ese óptimo de Pareto se rompe. Y empiezan los diferentes fallos de mercado o empiezan los problemas, los conflictos. Vamos paso a paso. Pero ahorita me interesa aclarar la inquietud de Luis. No sé si quedó claro lo que te quiero decir, Luis. Sí, Inge, sí, la verdad sí. Más que Ya. todo mi duda era más o menos esa, a cuál sería o más que todo a viabilidad, cuál de los dos tendría, pero ya. Es que las dos partes ganan. O sea, obviamente la empresa, dependiendo de la magnitud de la empresa, tendría más dinero, ¿sí? Generalmente en nuestro país el productor gana. A ver, es que sí es interesante estos temas, por eso me gusta centrarme y estar en lo mismo y lo mismo. El agricultor, ¿sí? Nosotros tenemos, alguna vez les mencionaba a los chicos en Realidad Nacional, nosotros tenemos 3 vías de producción primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? En nuestro país y en el mundo entero. Generalmente la producción primaria es el agricultor, el ganadero. El productor secundario es el empresario, es la industria, y el terciario es el comerciante. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, el agricultor es proveedor de materia prima. Mira el diagrama. El agricultor, el campesino, es una unidad doméstica, pero también el campesino es una empresa. ¿Por qué? Atiéndanme, que esto es súper sencillo, pero también necesita concentración. El agricultor, ¿qué hace? Toma de la tierra, ¿no es cierto?, sus hortalizas, sus frutas, sus legumbres y las vende en el mercado. Cuando hace esto, cuando cosecha y vende, ¿se convirtió en qué? ¿En qué? Cuando toma del suelo lo que el suelo le da, hortalizas, legumbres, frutas, y les vende a los terciarizadores, por ejemplo, del mercado mayorista o lo que ustedes quieran. Les venden los productos. ¿En qué se convirtió en el agricultor? Productor. Ya, ¿qué vendría a ser? ¿Unidad doméstica o empresa? Unidad doméstica. Unidad doméstica. ¿Están seguros? Empresa, Inge. ¿Por qué No es empresa y por qué empresa. unidad doméstica? A ver, Porque es el que entremos en está debate. empresa por lo que él está produciendo, o sea, está invirtiendo y está exportando el producto. Y eso ya se convierte como que un pequeño negocio que él tiene. La O sea, empresa, gracias, Cris. La empresa, vean el diagrama, la empresa ¿qué hace? Da bienes y servicios. En este caso, el agricultor le da, ¿no es cierto?, a las personas que venden en el mercado bienes y servicios. ¿Sí? Entonces se convierte en una empresa. El agricultor, miren, cumple una empresa, cumple el rol de una empresa, pero también a la par es una unidad doméstica. ¿Sí? O sea, es las dos a la vez. ¿Por qué? Porque el mismo agricultor para, pongamos el mismo agricultor, ¿no es cierto? El mismo agricultor, del mismo ejemplo, dígame en una cadena, para Pollos Gus, ¿ya? Le vende papas. Si el agricultor le vende directamente, no con terciarizadores, sino directamente las papas a la empresa Pollos Gus, el agricultor se convierte en ¿qué? En unidad doméstica. Sin terciarizadores, sino que
El productor, el agricultorcito vino del campo, que es la producción primaria, con sus papitas, y como hizo contactos, ¿no es cierto?, con los dueños de Gus, le viene y le deja directamente a la empresa Gus las papas. Ahí el agricultor cumple el rol de unidad doméstica. Le provee de ¿qué? De factor de producción, le provee de materia prima a Gus, que es la empresa. Y el mismo agricultor sale a seguir vendiendo y luego regresa a comerse una presita de pollo porque le dio hambre a Gus, ¿sí? Gus le dio papitas con pollo al agricultor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Gus viene a ser la empresa y el agricultor, la unidad doméstica. El agricultor cumplió la función de mercado de factor y Gus le dio un bien que es el pollo, con papitas. Le dio sus papas transformadas. Ya no están las papas crudas, ahora son fritas. Ahora no son papas, solo papas, ahora son papas con aceite, más sal, más agua, más azúcar, lo que le pongan. ¿Sí? Entonces, el producto es diferente al inicial. Eso pasa con el agricultor, que a su vez tiene la función de unidad doméstica, pero a su vez empresario. ¿Por qué? ¿Cuándo el agricultor puede ser un empresario, una empresa? Tiene un terreno y sabe que va a sembrar semillas. Por ejemplo, yo soy agricultor y quiero sembrar papas, ¿sí? Yo tengo el terreno, yo tengo mi capital, tengo mi dinerito, tengo mi terrenito y tengo mis peoncitos. O las personas que me van a ayudar. Feo el término peón, pero así se maneja, ¿no? Aunque no me gusta. Entonces tengo mis trabajadores. Ahí suena mejor. Tengo mis trabajadores. Ahora yo como agricultor tengo mis factores de producción y empezamos a colocar, a querer sembrar. Pero ¿y ahora de dónde saco las semillas? ¿Qué tengo que hacer yo como agricultor? Tengo que irme a un lugar donde me vendan semillas de papas, ¿no es cierto? Y tengo que irme a otro lugar donde me provean de agroquímicos o a otro lugar donde me provean abonos. Yo soy empresa ahora como agricultor y las grandes empresas, Agripac, me vende la semilla, me vende los agroquímicos. Agripac cumplió la función de unidad doméstica para mí como agricultor. Yo ahora me transformé en productor, me transformé en empresa. Así de simple. Miren que el agricultor cumple esas dos funciones. Yo voy a producir, voy a transformar la semillita en papa. Para producir la semillita, para transformar la semillita en papa, necesito de otros factores de producción. Necesito mano de obra, necesito insumos, necesito la semilla, necesito agroquímico, necesito agua, necesito las máquinas para arar la tierra. Necesito los, no sé, palas, recogedores, lo que ustedes quieran. Lo que pasa que en nuestro país y en el mundo entero, este tipo de producción primaria, que es la base de cualquier proceso productivo, es menospreciada. Pero en economía es una empresa. No sé si me hice entender, chicos, por qué se puede ser empresa y se puede ser unidad doméstica. Hablen, por favor. ¿Aló? Reaccionen. Digan algo. Digan algo. Miren que les pregunto voluntariamente. Yo sí le entendí. Yo también. Sí, que así se entendió. Gracias. Pues ustedes me confirman que sí se comprendió. Este es un paso súper importante de esta asignatura, ¿no? Comprender el flujo circular. Entonces, este esquema nos acompaña a todo principio económico. Pero ahora les voy a agregar el flujo de la economía ambiental, que es mucho más complejo. Por favor, observen la pantalla. 2 minutos para observar todos los elementos que ustedes tienen aquí.
Ahora van a comparar la figura de la izquierda, la figura 1.1 con la figura 1.2. Van a hacer cada uno un análisis, ¿sí? ¿Qué es, o cuál es, más bien dicho, la diferencia entre la economía como un sistema reproductivo abierto y el flujo circular de la renta? Pero para ello, este esquema, el de la figura 1.2, es el esquema de la economía ambiental. Y este esquema es el de la economía convencional. Si se dan cuenta, la economía ambiental también se basa en el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es el flujo o es el esquema básico de todo principio económico. Por eso la economía ambiental tiene este esquema. Pero a la economía ambiental se le agregan otros factores de análisis, ¿sí? Que son todos los que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Desde la materia prima hasta la energía solar, los residuos, la disipación de calor, la satisfacción de necesidades, ¿no es cierto? Fíjense que aquí nosotros hablamos de residuos. Lo que estoy marcando ahorita con azul. Fíjense que aquí en economía ambiental nosotros hablamos de reciclaje. Fíjense que aquí en economía ambiental nosotros hablamos de generación de calor. Satisfacción de necesidades, o sea que la economía ambiental se centra mucho en lo que son los conflictos sociales. Fíjense que la economía ambiental centra su estudio en las entradas de energía. Pero también la economía ambiental considera los factores los mercados de factores, ¿sí? Fuerza de trabajo, capital, y considera los mercados de bienes y servicios. Considera factores, considera bienes y servicios. ¿Cuál de los dos esquemas es mucho más complejo? Obviamente la respuesta es el sistema abierto, la figura 1.2. Esto es nuestro esquema de estudio. Esto es economía ambiental. Para hablar de economía ambiental, nos hemos centrado en el principio básico de la economía. ¿Sí? Miren la diferencia. Sencillo, complejo. Circular, abierto. ¿Por qué abierto? Porque el esquema de la economía ambiental es un esquema abierto. Es circular, pero también es abierto. Así sería mejor, ¿sí? En lugar de decir es circular, pero es abierto, el autor del texto puso reproductivo. Reproductivo significa ciclo. Es un ciclo abierto. ¿Por qué abierto? Porque para poder estudiarlo se tienen que abrir todas las posibilidades. Por eso es la palabra abierto, porque nos abrimos al estudio de todas las posibilidades, tanto de entradas como de salidas de los procesos, sobre todo salidas. Generalmente las flechas que van de izquierda a derecha son entradas y de derecha para afuera, o de afuera hacia adentro, perdón. De afuera hacia adentro son entradas y de adentro hacia afuera son salidas, ¿no es cierto? Por lógica. Entonces, estudiamos las salidas, sobre todo, es decir, de adentro hacia afuera. Y la palabra que más me interesa a mí, de todo lo que ustedes ven aquí, voy a marcarlos con rojo. Es decir, todo lo que está con azul nos interesa. Sin embargo, aquí está. Lo que marco con rojo, que no está aquí tan bien señalado,
A mí como docente es lo que más me interesa. Servicios ecosistémicos, residuos y reciclaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nos va mejor con PowerPoint como pizarra, ¿verdad? Que con la pizarra que hicimos hace un momentito. La ventaja de la pizarra de Teams es que sí nos permite interactuar, entonces también la utilizaremos como lo hicimos al inicio de la clase. ¿Algún comentario? ¿Pregunta, duda? Vamos a decir sí o no. ¿Ya? Yo les voy a poner en el mismo Menti, vamos a hacer un quiz, como hicimos hace un rato. Alisten, por favor. Déjenme regreso. Igual espero que haya un ganador. Yo les coloqué una afirmación. Ustedes me ponen sí, señalan la opción sí, opción no, o sí y no. Lo pongamos verdadero. No, sí. Sí, no, sí o no. Les voy a dar 90 segundos, que es 1 minuto y medio. Por favor, actualicen el enlace que les di hace un ratito de Menti. Actualicen y me dicen qué les sale, por favor. Sale pregunta 2 de 2. Ya, me sale pregunta 2 de 2. Todos, no, tengo 31 ingresos a Menti. Esperemos un ratito porque estaban 37. Tengo 34. $35, 36. Ya, con 37. Ya tengo 37 ingresos. Entonces, ahorita yo voy a dar Enter a la cuenta de 3 y ustedes responden. Tienen 90 segundos. Hay una bonificación para el que responda bien y llegue en primer lugar. ¿Sí? 1, 2 y 3. Tienen ahí la pregunta, ¿no? Tienen en la pantalla la pregunta. Quedan 27 segundos. Tiempo terminado. La respuesta correcta es sí. Una sociedad no puede, vamos a analizar ahora, ¿no es cierto? Una sociedad no puede mantenerse, no puede subsistir a lo largo del tiempo solo reproduciendo la fuerza de trabajo. O sea, ¿qué significa reproducir? Solo aumentando el número de trabajadores. ¿Qué significa mantenerse y subsistir? Una sociedad necesita satisfacer sus necesidades. Para satisfacer sus necesidades necesita producir más, necesita dar trabajo
y necesita controlar los residuos. Necesita, fíjense en el esquema que yo les mostré hace un rato, en el esquema abierto. Entonces, una sociedad no puede mantenerse, no puede subsistir solamente reproduciendo y dando trabajo. No es esa la idea, ¿sí? O sea, solo dando trabajo y dando trabajo y dando trabajo. O aumentando el número de trabajadores, es lo que quiere decir en otras palabras. No. ¿Cómo una sociedad puede subsistir? Aumentando el número o reproduciendo la fuerza de trabajo, reciclando, controlando los residuos, ¿sí? Analizando todo el proceso productivo. La respuesta correcta es sí. O sea, la sociedad no puede mantenerse y subsistir a lo largo del tiempo solo reproduciendo la fuerza de trabajo. Sí, es una afirmación que tiene la razón. ¿Se acuerdan, chicos, que yo en las clases presenciales les daba, verdad, ya te tomo la palabra, Sebastián, hacía el ejercicio de verdadero o falso, del sí, no y el por qué? ¿Se acuerdan de eso con los que yo trabajaba antes? Sí, no y el por qué. La opción número 3, que era el sí y no, también podría ser válida, pero les doy el argumento. Sí, es una afirmación que está correcta. A eso me refiero. Y les explico porque como es la primera vez que les voy a explicar el ejercicio del sí y no, cuando yo les pongo una afirmación como las que acaban de ver, les estoy preguntando, chicos, lo que está escrito en el Menti no les estoy diciendo, explíquenme ahorita, sino lo que está escrito en el Menti, ¿es correcto o incorrecto? ¿Es correcto o incorrecto? El sí significa correcto, el no significa incorrecto, ¿ya? Entonces, es correcta la afirmación. Una sociedad no puede mantenerse y subsistir a lo largo del tiempo reproduciendo la fuerza de trabajo. ¿Es correcta la afirmación? Sí. ¿O es incorrecta? La respuesta es sí, es correcta la afirmación que les apareció en la pantalla. ¿Estaba compleja? Sí. O sea, ¿qué quiere decirles? No podemos subsistir, desarrollarnos solamente reproduciendo fuerza de trabajo. Necesitamos otros esquemas más. Necesitamos controlar residuos. ¿Por qué les puse esta? Porque ya antes de darle la palabra a Sebastián, porque muchos de ustedes quizá pensaron y dicen, es que Sofi, si hay trabajo, hay desarrollo. Por ejemplo, mientras la población trabaje, va a poder tener ingresos económicos y por lo tanto va a tener con qué comprar la comidita. Si compra comidita, está ayudando a que el agricultor produzca, ¿no es cierto? Verduras, frutas, ¿no es cierto? Y si hay agricultores, también ganan las otras empresas que venden los insumos. Sí, ese es el esquema de la economía circular. Pero no genera desarrollo. ¿Por qué creen que la sociedad actualmente no se centra ya en la economía convencional? Perdón, en la economía convencional. Y ahora y está en boga la economía circular o la economía ecológica, la economía ambiental, porque saben que de lo que antes se consideraba basura, hay ingresos, hay dinero. Nosotros somos un país en subdesarrollo, bueno, no subdesarrollo, en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa mentalidad de reproducción abierta, que debería haber menos residuos, menos desechos, mejor dicho, menos desechos. Es decir, que deberíamos aumentar el número de subproductos. Si tenemos restos de cáscaras, si tenemos de verduras o de frutas, si tenemos, ¿no es cierto?, no sé, para lo que nosotros llamamos basura, a eso potenciémosle, démosle una nueva utilidad en lo que sea posible. Eso es la economía ambiental, es la economía circular. Eso genera desarrollo. El esquema que ustedes ven en la pantalla, esa frase, es en la concepción de la economía convencional, que por muchos y muchos y muchos años estuvo presente en nuestra sociedad, hasta hace poco. ¿Es en este siglo? No, ni en el siglo. Es a partir del 2000, ¿sí? 2010, que empieza o que está de moda, ¿no es cierto?, el desarrollo sostenible, o se da más énfasis, porque desde 1972 ya la sostenibilidad está presente, pero toma mucha fuerza en el 2010, ¿sí? Hasta el 2030 se supone que con los objetivos de desarrollo sostenible todo va a cambiar. ¿Por qué, chicos? Porque la esencia es que no solo se genere trabajo, sino también que se controlen los procesos.
¿De qué me sirve a mí tener una gran empresa de producción de atún? Tengo muchísimos trabajadores, doy mucho trabajo, pero mi proceso de producción de atún contamina el agua, contamina el ambiente, la sociedad que está alrededor de mi empresa no está conforme y yo soy multado, pero estoy generando trabajo. No sirve de nada. Totalmente distinto. Yo como empresa genero bastante trabajo. A su vez, toda la comunidad que está alrededor de mi empresa se siente satisfecha porque ellos mismos trabajan en mi empresa. No contamino las aguas. Mis aguas están tratadas. Yo todos los residuos de los peces, todo lo que me queda, ¿no es cierto? Le genero un subproducto, genero harina. Y vendo para harina de pescado, por ejemplo, vendo para que con eso produzcan balanceado para comida de perros. Trato de reducir, ¿no es cierto?, la mayor cantidad posible de residuos. De desechos, perdón. De desechos. Y eso es lo que me da el valor agregado a mí. Y eso es lo que busca el desarrollo. No sé si me hice entender. Ahora veamos, me confirmen si alguien no comprendió. Sebastián, te escucho. Listo, Inge. Lo que pasa es que le quería comentar que, al menos lo que viene en el enunciado, no mencionaba que no afectaran lo que son otros factores. Como sabemos, como ya lo mencionó, que se afectan, ¿no? Lo que son los recursos naturales, lo que son las salidas, entre otros. Ahora, lo que decía en el enunciado era que si podía, o sea, reproduciendo la fuerza de trabajo. O sea, no decía que solamente eso. Entonces, por esa razón, creo que algunos tal Sí. vez nos hayamos confundido. Sí, yo sabía que eso iba a pasar, porque usted escucha reproduciendo las fuerzas de trabajo y dicen, no, pues eso es bueno, por eso te doy la explicación, Sebastián, que muchos de ustedes pudieron estar confundidos con el sí y no a la vez, o con el no, pero la respuesta correcta es sí, o sea, es una afirmación correcta. Solo reproduciendo trabajo no se logra, ¿no es cierto?, el objetivo final. Ya con la explicación que acabé de dar, ¿se comprendió, Sebastián? Sí, Inge, ahí sí queda un poco más claro. Bueno, pero como es un juego y le atinó, así sea la adivinanza, le atinó la ganadora, ustedes tienen en pantalla, ¿no? Mariela Saquinga. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces Mariela Saquinga es nuestra ganadora. Y bueno, ya iremos hablando, ya iremos viendo más o tratando de relacionar esto. Bueno, no mucho, pero quiero que quede claro, solo dando trabajo no es la solución. Esa es la idea central de la economía convencional. Acuérdense, economía ambiental va más allá y siempre tengan en su cabecita los dos diagramas que les di. La complejidad del diagrama de la figura 1.2 me da a entender que no solo necesitan factores de producción, el trabajo es un factor de producción, se requieren más elementos, muchos más elementos. Trabajo, factor de producción. Solo de factores de producción. ¿Se puede conseguir el desarrollo o solo con factores de producción podemos subsistir? No. Ahorita, para terminar la clase, nos quedan 6 minutos. Van a ingresar, voy a activarles la asistencia, por favor, y les voy a explicar el deber. ¿Tenían deber para hoy, sí o no? ¿Hablen? No, hija. A partir de hoy empieza su tarea. Voy a entrar al aula virtual. Primerito les activo la asistencia. No se olviden, quien no registra la asistencia no va a constar, ¿sí?, en la clase. Por tal razón, al final, si pierden, no es mi culpa. Yo les estoy advirtiendo cada clase. Hoy es 18 de abril, tuvimos clase desde las 17 horas hasta las 19 horas, que va a ser en 5 minutos. Por favor, ingresen al aula virtual y registren su asistencia. Mientras van registrando su asistencia, me van a escuchar el deber, por favor, y les voy a escribir de una vez en el aula virtual.
Ahí, ¿dónde está la tarea? Aquí está. La individual 1 voy a ponerle, ¿no? ¿Ya? Cada uno de ustedes, esto es individual, cada uno de ustedes va a buscar, tiene que ver con el ejercicio de la clase pasada, cada uno de ustedes va a buscar un sistema productivo y también tiene que ver con realidad nacional, alguna vez lo hicieron. Cada uno va a pensar en un sistema productivo. Una vez que pensó en el sistema productivo, me lo va a detallar, me va a decir en qué consiste. Muy similar a lo que hemos hecho. Y dentro de ese análisis, ¿sí? Quiero que me expliquen cuál es el esquema de la economía ambiental. Es decir, usted tiene que buscar un sistema productivo que se enfoque en el tratamiento de residuos, que se enfoque en el análisis energético, que se enfoque, ¿no es cierto?, en el proceso de reciclaje. Tiene que buscar un proceso productivo que se centre en la economía ambiental, no en la economía convencional. No sé si me hice entender. O sea, por ejemplo, me voy a ir a una empresa que tiene un sello verde, ¿no es cierto? Marca verde aquí del Ministerio de Ambiente. Entonces yo cuento, ¿no? Esta empresa se dedica a la producción del producto X, pero también controla la emanación de residuos sólidos, la emanación de residuos líquidos a través de procesos de tratamiento de aguas, de chimeneas con filtros para que no haya emisiones a la atmósfera y me cuentan el proceso. Entonces, tienen que buscar la relación. Este sistema de producción es un modelo en el que la economía ambiental se puede centrar y darme el argumento, el por qué. No sé si quedó claro la tarea. Ojo, no van a encontrar en Google, van a poner proceso productivo, ejemplo de economía ambiental. No, no van a encontrar. Quiero que usted busque un proceso productivo donde se incluyan las variables de la economía ambiental y me explique usted por qué considera que ese proceso productivo puede servirnos como modelo de estudio de la economía ambiental. ¿Me hice entender? ¿Sí o no? Hablen ahora. Si nadie dice nada, voy a asumir que se entendió. Sofi, las variables ambientales están en 1.2. Sí, O sea, según la figura 1.2. ya. No todas, obviamente, porque no van a encontrar exactamente un modelo así, pero al menos con las que les marqué de color rojo, ¿no? Residuos, reciclaje, les puse también energía, si no estoy mal, ¿sí? Servicios ecosistémicos, o sea, al menos con las que les marqué de rojo. Inge, una pregunta. ¿El ejemplo va a reglón seguido y todo detallado como usted nos dijo? Ya. Como un mapa? Gracias, me queda un minutito, si me dan nada más. Sí, rúbrica de valoración de estas tareas, porque yo a veces les pongo, como les dije, la clase 0.8 sobre 1 o 0.7 sobre 1, a pesar de que ustedes me incluyen lo que les pedí. No importa, Carla, si me hacen a reglón seguido o me hacen un esquema o me hacen un diagrama, no importa. ¿Yo en qué me voy a centrar para calificar este trabajo? Me voy a centrar en el análisis, o sea, en la identificación de las variables. Por ejemplo, usted me puede poner residuos y me identifica por qué residuos. Me pone reciclaje, ¿por qué reciclaje? Entonces, yo aquí en esta primera tarea, para poderles calificar y que ustedes hagan acreedores al 1 sobre 1, me voy a fijar mucho la forma en la que me explican por qué es un ejemplo de economía ambiental. No me importa cómo, Carla, si a párrafo seguido, si haces un diagrama, lo que tú quieras, pero que aunque a mí me cumpla, ¿no es cierto?, el objetivo, que es explicar por qué es un ejemplo de economía ambiental, basta y sobra. Creo que la mejor manera para explicar en esta ocasión va a ser escribiendo, más que diagramando, ¿no es cierto, Carla? Porque explicar te da, escribiendo hay más formas para poder explicar correctamente. ¿Sí? Sí, gracias, Inge. ¿Alguna otra inquietud?
¿Alguna otra inquietud respecto a la tarea? Entonces está súper sencilla, pero si me entendieron la explicación. ¿Algo me quieren decir? Sofía, un detalle pequeño. ¿Los deberes van a ser o sea, a mano o a computadora? No, como estamos en virtualidad, yo nunca, bueno, no, casi nunca les pongo restricción. Si tú tienes una computadora, ¿no es cierto? Tienes acceso a una computadora, puedes redactar en Word y me entregan. Lo que sí es que piden PDF. Me subes al aula virtual como PDF. Eso sí es obligatorio. Si no tienes acceso a una computadora, puedes escribir a mano y le tomas una foto, pero le conviertes a PDF. ¿Estamos, José? Sí, Sofía, gracias. O sea, pueden hacer uso de Word, ¿sí? Y le transforman a PDF o pueden escribir en su cuaderno y toman una foto y que esté claro y legible, eso sí, que esté legible y le suben al aula virtual como PDF. La regla sí es como PDF. En cuanto a extensión, a cantidad, por esta primera tarea no hay límite o cantidad de hojas. No me pregunten cuántas hojas. Muchas veces para mí es mejor menos que más. Hay chicos que creen que me ponen hojas y hojas y hojas de trabajo y que yo por eso les voy a poner la nota completa. A veces, mientras menos es más, ¿sí? Mientras más concretito sea el trabajo y cumpla con lo que les pido, dense por satisfechos. 0.8 sobre 1 es una nota buenísima, es decir, que el trabajo está muy bien. 1 sobre 1 significa que el trabajo está cumpliendo con todo, es más, superó mi expectativa. Recuerden que en la primera clase les dije que la rúbrica de calificación de las tareas vaya más a mi criterio, ¿no es cierto? Porque no tengo otra forma más que calificar. Si no hay otra pregunta u otra inquietud, yo les agradezco mucho. ¿Cuándo me tienen que entregar este deber? Tienen que entregarme, hoy es lunes, el próximo lunes, ¿sí? Es para 8 días. ¿Algo más? Si no hay algún comentario, duda o inquietud, yo les agradezco mucho su presencia y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Gracias, Sofía. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Ustedes, chicos. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias a ustedes.